Hola, ¿qué tal? Soy Ramón Bernadó, estamos aquí en los estudios de Nueva Alcarria para hacer un nuevo programa de Centauros de la Alcarria, el programa de cine que nos gusta por lo menos a Javi y a mí, que es muy importante. Javi Pastrana está a mi lado, director del programa, compañero, amigo, maestro. Bienvenido, Javi, a tu programa. A nuestro programa. Bueno, hemos tenido un parón por las fiestas de Guadalajara, las fiestas de Azuqueca, mucha fiesta. ¿Cómo has vivido las fiestas? ¿Las has vivido bien? Con muchísimo trabajo, pero he sobrevivido, que es lo importante. Yo he aprovechado para ir mucho al cine y ver muchas películas, Javi. Bueno, vamos a hablar de películas. ¿Por qué empezamos? Pues a ver, empezamos por la mejor o por la más actual. Lo que tú quieras. Vamos a empezar por la mejor. Vamos a empezar con lo más fuerte. Pues yo de las que hemos visto, de las que he visto esta semana, de las que vamos a hablar, que son La Jaula, la de... Permíteme que te corrija, pero el título de la película es Jaula. Jaula. Puedes corregirme. Es Jaula, la del test, que en español se llama ¿pero esto de quién es? O algo así, ¿no? Sí, exacto. ¿Y esto de quién es? Exactamente. También hemos visto La vida padre y Correcto. Hemos visto la última película de Cronenberg, Crímenes del futuro, y para mí la mejor es Jaula, de las cuatro que he visto. Jaula. Pues vamos a hablar de Jaula. Jaula es una película de Ignacio Tatay. Es una película que yo creo que es thriller, terror, ¿verdad? Sí. Y que su guionista es Isabel Peña, que ha intervenido en los guiones de las últimas grandes producciones españolas de Antidisturbio, Que Dios nos perdone, El Reino, Madre, siempre de la mano de Rodrigo Sorogoyen, y a mi modo de ver es una guionista estupenda, y aquí lo demuestra, porque la peli está, a mi modo de ver, bien construida, pero el guión es un guión muy sólido, ¿no? Dame tu opinión. Luego, bueno, ¿quieres que cuente un poco de qué va? Sí, yo solo voy a hacer un aviso a nuestros seguidores. Al final del programa creo que esta película merecería ser tratada como un spoiler total. Pues haremos spoiler total con Jaula. Pero bueno, ahora vamos a hacer un comentario sin spoilers. Bueno, eso es imposible. La peli va de una pareja sin hijos que una noche encuentran a una niña que no habla, que vive además atemorizada, ¿no? y que se pinta un cuadro en el suelo con tiza, y ahí no quiere salir de ese cuadro. Eso le da seguridad, ¿no? La peli luego tiene un desarrollo, y yo creo que hay un acierto en la película, es que la peli se redondea muy bien, explicando, incluso a veces de manera excesiva, el porqué de todo, ¿no? Pero yo creo que está muy bien, ¿no? Esa explicación que a lo mejor no hacía falta, pero que la complementa bien, ¿no? Elena Naya es la gran protagonista de la película, es la madre sufriente, madre, diríamos, por postiza. Compromiso, ¿no? O sea pero es la madre sufriente, y yo creo que está estupenda. ¿Y a ti qué te ha parecido? Pues yo creo que es una película que me ha interesado mucho, sin ser perfecta, sin parecerme perfecta, me interesa mucho porque creo que es una película muy de autor. Entonces me interesa siempre mucho en el cine español que hagamos cosas de autor que se salgan de los círculos más comerciales o más previsibles y que llegue al cine. Y en ese sentido me parece un producto que está muy bien. Elena Naya está muy bien, tienen un reparto muy interesante que ya comentaremos en la zona spoilers. Juega con los códigos un poco del cine de terror, a lo mejor incluso independiente, ¿no? Que por momentos te puede acercar a películas como Hereditary, pero luego también te acerca a películas como Prisioneros. Como veis, dos referentes que están en puntos opuestos, pero creo que te da un tono de una película que es de terror, pero no es de fuegos artificiales de terror, no es de sustos de gato. Es una película de terror que juega también con el drama y con la intensidad dramática, con el suspense, y yo creo que es una película muy recomendable para que le guste el cine de terror adulto. Es una película, yo la verdad es que salí gratísimamente impresionado, porque no tenía yo mucha información de Jaula. Incluso había oído de forma lejana algún mal comentario, ¿no?, sobre ella. Entonces a mí la película me gustó muchísimo, y cuando
entras en la trama, en la parte final que completas la trama, solo te sale decir jodo Frodo, ¿no? O sea, coño, con lo que nos hemos enfrentado aquí, ¿no? O sea, que la historia es tan terrible que a lo mejor no es una película de sustos, ni hay monstruos, ni hay... monstruos sí hay. Hay monstruos, sí, pero no de estos que... no, es el monstruo que puede ser el vecino, ¿no? O sea, y no digo que lo sea. Pero no hay esos monstruos, no hay... en cambio es una película que te aterroriza, ¿no? Porque es tristemente real. O sea, esto no pone basado en hechos reales, pero sabemos que estos sucesos han ocurrido, ¿no? O sea, que es algo tan terrible imaginar que eso pueda ocurrir que te deja muy impresionado, ¿no? Yo creo que la peli, como bien dices, este chico Ignacio Tatay, que es la primera película, es un debut, yo creo que es un debut impresionante. A mí me molesta un poco que esta película no haya entrado en los circuitos de los festivales, ¿no? Porque es una película que hubiera podido... San Sebastián es difícil porque San Sebastián juega siempre a llevar a autores consagrados, no juega a llevar óperas primas, pero sí en Málaga, ¿no? En Málaga es una película que hubiera encajado fenomenal, o incluso en Sitges. O sea, haber estrenada en Sitges es un sitio estupendo, pero en Málaga también. O sea y me molesta un poco que no haya pasado por los circuitos de festival, ¿no? Porque hay alguna razón para que... La distribuidora no, a lo mejor no la seleccionaron, porque estas cosas de los festivales... Es que es un producto que creo que va a costar valorar en salas, va a costar mucho que se valore adecuadamente. Sin embargo, creo que es la típica película que luego te la pone en una plataforma de vete a saber quién. ¡Oh, esta película la ha petado! Como pasó con Malnacidos, como pasó, pues sobre todo con Malnacidos, que pasó directamente por salas desapercibida y luego llegó a Netflix y parece que lo había reventado. Sí, hombre, Malnacidos en Netflix ha funcionado. Bueno, Netflix no da datos, pero siempre te dice las películas más vistas, ¿no? Y te pone ahí 10 que siempre piensas que te está manipulando para que veas esas, y no es verdad que sea la más vista. Pero sí que el boca a oreja en Netflix ha funcionado con Malnacidos. Y Malnacidos, por ejemplo, yo la defendí cuando la vi en cine. Los dos, sí. Y tú también, pero... en el primer programa de Centauros de la Alcarria. En el primer programa hablamos de... Ya llevamos de X, 15 o 16 programas. Llevamos no sé cuántos, pero... Ya estamos ya aburridos de hacer un programa veterano de la televisión alcarreña. Hablamos de X y creo que hablamos de Malnacidos, si no me traiciona la memoria. Sí, pues tú tienes mejor memoria que yo, seguro que fue así. Y esta película, Jaula, me parece una película excelentísima. Además yo no diría excelentísima, creo que tiene fallos. Yo sí lo digo, tú no lo dices, pero yo sí lo digo. Y mira, además fui a verla, vinieron dos amigos, mi amigo Pepe de Málaga y mi amigo Ricardo de Madrid, que Pepe venía a Madrid porque iba con Ricardo al Festival de San Sebastián. Entonces, que es una costumbre ya vernos cuando él viene, pues se acercan por Guadalajara, comemos juntos y luego vamos al cine y vemos una película, dos películas, hacemos una sesión doble en los multicines Guadalajara y los tres entrábamos, pues sin esperanzas, ¿no? Esperanzas, y además... Ya sabes cómo somos los críticos de cine, que a todo le sacamos punta, nada nos termina de gustar, siempre le encontramos pero a todo. Bueno, y lo asombroso es que terminó la película y los tres salimos encantados de ver esta película y nos pareció un producto estupendo. Y hablaban, ellos que son muy de festivales, que van prácticamente a todo el circuito de festivales españoles, hablaban de que Sitges era el sitio ideal para esta película, ¿no? Y entonces a mí me parece una película valiosísima, o sea, lo digo muy de verdad. Las interpretaciones de Elena Naya está estupenda. Pablo Molinero, que es el marido, además es un guión muy coherente, porque esa relación entre esa pareja, ¿no? Pablo Molinero, Elena Naya, vemos como se deteriora, ¿no? Por el conflicto interno que hay en esa casa, que es lógico también, ese tipo de cuestiones suceden, ¿no? Y yo creo que el guión está muy bien construido, los personajes de los vecinos, que luego hablamos en el spoiler, yo creo que también está muy bien construido, son esos amigos de conveniencia, esos amigos de urbanización que tienen el chalet de cercanía, que tienen el chalet al lado y nos hacemos amigos porque nos viene bien, ¿no? Y a lo mejor
nunca es una relación superficial, que nunca terminas de conocerlo bien, que hablar de cuestiones un poco banales y no hay una amistad profunda. Yo creo que todo eso está muy bien retratado en la película y a mí es una película que yo valoro muchísimo. Y es una pena que esta película, yo por ejemplo, ya sabes que yo leo prácticamente todas las revistas de cine que hay y oigo prácticamente todos los programas de radio importantes que hay sobre cine. Y se habló poquísimo de esta película, se habló poquísimo. De hecho, en algunos sitios han pasado por encima. Se estrena Jaula de un director y como con la idea de que ni la han visto, que comentan el estreno pero no la han visto. Entonces a mí me entristece que una película que tiene calidad, que es una película bien construida, no tenga ni éxito de público ni que posiblemente ni de crítica. Parece que no, a mí me parece que parece que no ha estado arropada, que no lo sé, que a lo mejor no querían mucho en ella. Te digo, yo sí que entiendo que es una película que es puede ser un poco complicada para el público mayoritario. Pero el público mayoritario, bueno. mira Javi, lo del público mayoritario es un término, hay un público que va a ver superhéroes, ¿vale? Que es un público de superhéroes. Ahora que se estrena este fin de semana una versión extendida de la última Spider-Man, pues va a ir público de ver Spider-Man. Ese público no va a ver esta película, pero no va a ver la mayoría de las películas. ¿Me explico? O sea que esta es una película que puede ver este público, que somos gente como tú, como yo, y gente poco más joven que va al cine habitualmente y que va a ver una película. Es que es una película de terror demasiado adulta. Ya te digo, yo te busco referentes y creo que se la puedo recomendar a alguien a quien le guste Hereditary, Ari Aster. A mí Prisioneros, por ejemplo, que me lo has mencionado, a mí Prisioneros me parece una película colosal. Claro, no, pero Hereditary me gusta menos, pero Prisioneros, que tú lo has mencionado como referente, a mí me parece una película colosal. Pero son películas que para un público masivo que busque, son productos más adultos, más complejos, menos complacientes con el espectador, de alguien a quien le guste ese género, ese tipo de películas, o que le guste mucho el cine. Ya estás acotando mucho. El cine de superhéroes le gusta a mucha gente, la comedia española de Santiago Segura le gusta a mucha gente. Entonces yo creo que a lo mejor ha habido, si ya es un género menor, el del que estamos hablando, las películas de Ari Aster, si ya cogemos y aún lo consigo más y es una película con un tono similar, no que sea igual, no que trate de lo mismo, pero que tenga un tono sombrío, dramático, un poco pesimista por momentos, y que encima sea española, con lo que somos aquí, de poner a parir lo que hacemos, es que lo reduce aún más. Yo creo que es una película que a lo mejor es que la han hecho con vistas a que la colarla en una plataforma, estrenarla en salas, colarla en una plataforma y ya está. Pero bueno, a lo mejor esperemos que tenga vida en plataformas, porque desde luego se merece vida. Se merece vida, se merece que la gente la vea. Una película, y a mí, Ignacio Tatay, que no tengo el gusto de conocerle, como siempre en mi blog coloco una foto de él, pues un chico joven aquí y tal, y que no ¿Apuesto? Apuesto, por supuesto. Muy bien. Y he colocado muchas fotos de Elena Naya. Elena Naya es la gran protagonista de la película y bueno, pues a mí me parece que una película digna. Y compone un personaje muy complicado, Elena Naya, ¿eh? Sí, Elena Naya, sí, porque además, componer a una madre, en este caso una madre ocasional, ¿no? Y sufriente, es muy, muy difícil, porque es muy fácil pasarse, ¿no? Es muy fácil exagerar, es muy fácil caer un poco en lo grotesco, ¿no? Entonces, encontrar el tono. Y el punto medio. Punto ahí medio que efectivamente manifieste sentimientos, emociones intensas, pero sin que aquello parezca de broma, me explico, pues es difícil. Y Elena Naya es una, yo creo que tiene un bagaje detrás grandísimo, yo creo que es una muy buena actriz. Que ya lo dijimos en la previa. Sí. Bueno, venga, pasa a la siguiente. Vamos, ¿cuál quieres que hablemos de más? Vamos a por Cronenberg, que es el estreno de la semana. Este es el estreno. Bueno, con permiso de Spider-Man versión extendida, de la que yo creo que tampoco vamos a decir mucho. Y de Modelo 77. No olvides que este viernes se estrena Modelo 77. Hablamos un poco de ella porque no la hemos visto. Es una película que ha ido a San Sebastián, que es una película que todo el mundo habla maravillas de ella, ¿no? Y que tiene dos protagonistas solventes.
Daniel Guzmán, que es el joven, diríamos, dicen que hace el mejor papel de su carrera, y que es una película que habla en el año 77, en la Modelo Barcelona, se crea la COPEL, que es un sindicato de presos. COPEL significa cooperación o presos en lucha, ¿no? O sea que era el primer sindicato que se crea en España para conseguir derechos de los presos en una incipiente democracia, ¿no? Como la que había en el 77. Entonces, yo creo que es una película que todo el mundo habla que es muy, muy correcta, estupenda, es una película, es del director de La Isla Mínima, pues yo qué sé, es una película que reúne todos los requisitos para ser una película comercial y al mismo tiempo una película interesante, ¿no? La veremos y la comentamos la semana que viene después de verla, si te parece. Modelo 77, yo creo que es una buena recomendación. Y luego está Crímenes del Futuro. Crímenes del Futuro es la película de David Cronenberg de esta temporada, que ha ido también a San Sebastián, al Festival de San Sebastián, donde se ha homenajeado al director, al veterano director David Cronenberg, y yo titulaba esta crítica... Con un spoiler, titulaba la crítica con un spoiler. Claro, pues bueno, el spoiler, pero que... Es que no, aquí no me puedes hacer el spoilerazo. Sí, hombre, lo voy a decir, me da igual lo que me prohíbas, luego córtamelo en edición, pero yo lo digo, en el futuro... Te meto un pi. En el futuro comeremos plástico. Pues bueno, David Cronenberg, pues muy él mismo nos presenta un futuro, a mí me impresiona este futuro porque es súper sucio, las paredes desconchadas, todo el ambiente es hostil, todo es guarrería, o sea, es una cosa... Y encima es un futuro en el que se han vencido las infecciones, que eso me llama mucho la atención, y el dolor, que es muy importante en la película. Sí, las infecciones y el dolor. Entonces la gente se hace cosas, por decirlo de alguna manera, exóticas, ¿no? Para supuestamente mejorar su belleza, o no sé yo exactamente arte, para qué, ¿no? Es una evolución del concepto de arte. Sí. Yo creo que la película intenta unir dos temas que siempre han estado en el cine de Cronenberg, que es la concepción del arte y la teoría de la nueva carne, que en este caso yo creo que él va un paso más allá. Y ya el hecho de convertir tu cuerpo en arte, de modificarlo, también el dolor, la mutilación, es una forma de sentir algo en una sociedad que no siente nada. Entonces, lo poco que sienten ya les produce placer. Ya es córtame, que es como el nuevo sexo. Sí, la peli está llena de imágenes morbosas, bizarras. Bueno, lo propio. Lo propio, sí, señor. que perturban, que a veces irritan, ¿no? Y que es una película a mí me costó digerirla, ¿no? Porque es una película que la ves y dices, coño, ¿esto qué te da? Esto es muy Cronenberg, ¿no? Claro. Es muy Cronenberg, pero además es un Cronenberg que diríamos que de escombro, ¿no? Porque es un Cronenberg a mí me llama la atención que es que no hay una pared bien pintada en la película. A mí me recordaba un poco, fíjate, al tono que tenía en Existence. Sí. Que lo que pasa es que, si te das cuenta, Cronenberg ha variado un poco su discurso desde aquellos tiempos en los que el cuerpo se fusionaba con la máquina. Sí. Y ahora el cuerpo ya no se fusiona con la máquina, hay una relación entre máquinas y cuerpo, pero ya el cuerpo no interioriza la máquina, el cuerpo es una forma de expresión de arte, el cuerpo genera cosas, el cuerpo sí que tiene una relación con su entorno y con el entorno industrial, pero ya su nueva carne, creo, desde mi punto de vista, ha cambiado un poco su teoría. Entonces, es una película que conecta con el Cronenberg original, pero como si él mismo actualizara un poco su discurso. Oye, ¿y cómo ves tú el papel de Viggo Mortensen en esta película? Bueno, haz un poco la sinopsis de la película, a lo mejor. Es que no sé hacer la sinopsis de la película. Bueno, si ¿no? te la hago yo. Es un futuro distópico, ¿no? Sí, a lo mejor distópico, a lo en el mejor que realista, gente... ¿no? En que la especie humana se ha aclimatado a un nuevo ambiente que es hostil, y en la que se generan nuevos órganos y se ha adaptado a comer plástico. O sea, que ese es el asunto. Te has hecho el spoiler, al final te has quedado a gusto. Sí, lo del plástico me lo vas a tener... final, te lo voy a quitar. Me lo vas a tener que cortar varias veces, ¿no? Porque es que va de eso la película. No, o sea, no, es que el problema que tiene la película precisamente es que podías hablar de ella
como como un remake de Cuando el destino nos alcance. En el que cuando el destino nos alcance, lo que come la gente es el clímax de la película. Sí. Sí, es el clímax porque descubrimos al final que las galletitas esas están hechas de lo que están hechos. No vamos a decirlo para que veáis lo Claro, entonces lo que hace Mark Cronenberg en esta película es que es completamente, desde mi punto de vista, es que es completamente discursiva. O sea, pero discursiva en cuanto a que él tiene una reflexión sobre el mundo y la hace olvidándose de que sea divertida. Él lo fía todo al morbo de la propuesta, a la estética, por así decirlo. Voy a hacer una propuesta morbosa en la que la trama tenga un interés mínimo. Bueno, es que la trama es... vamos, es que podías olvidarte de la trama, o sea, no hay trama. O sea, que si la peli en realidad son una sucesión de escenas morbosas, bizarras, perturbadoras, inquietantes, asquerosas, que te dan el tono de la película, pero en realidad la trama, yo la trama, podías decir de qué va, no sé de qué va de esto, pero no me cuentes más, ¿me explico? Sí, va de un artista que es Viggo Mortensen, sí, que hace performance, que son básicamente, en su caso es que su cuerpo produce órganos nuevos, tumores, y tiene una compañera que se los extirpa. Entonces, como hay gente que en esas performances, como ya no hay dolor, ya no hay infecciones, hay gente que se dedica a mutilarse en performance y gente que las graba, pues hay una especie de unidad de delitos que se llama crímenes, ¿cómo se llamaba? Vicios... no sé. Vicios no sé qué, o vicios, no me acuerdo cómo era. ¿Sabes qué me pasa con esta película, Javi? Que la vi, nos la mandaron para ver hace un montón de semanas. Y yo no pude aguantar, generalmente yo veo las películas la misma semana que se van a estrenar, pero no pude aguantarme, era David Cronenberg y la vi hace un mes. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues me ha quedado esa sensación, Te dejó tan marcado que ni siquiera has tenido necesidad. Tuviste la necesidad de verla corriendo, pero no has tenido la necesidad de revisionarla de para volverla a ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que cuentas ahora, pues sí, me acuerdo, pero no es el pozo que me ha quedado de la película. A mí la película no me ha dejado ese pozo. Porque es que no le da ninguna importancia. No se preocupa de hacer una historia que te pueda mantener. Yo creo que en Existence, incluso en Videodrome, y no digamos ya en películas más normales, como una historia de violencia. Bueno, pero también tiene algo de Crash. Tiene algo de Crash. Esta de Crash a mí me recordó mucho Crash, ¿no? Porque tiene ese morbo de la mutilación, de la lesión, de la patología, ¿no? De la fractura, ¿no? Tiene ese morbo. Bueno, una historia de violencia, por ejemplo, es una película mucho más convencional y estupenda, por otra parte, ¿eh? A mí, pero claro, es que yo creo que puedo decir que a mí Cronenberg no me gusta demasiado. Porque si la película que más me gusta de él es la de una historia de violencia, claro, que me parece maravillosa. Claro, a mí también me parece la mejor, pues posiblemente porque el resto de su filmografía, esa que es la parte más raruna de su filmografía, pues no te llega a convencer, ¿no? Y esta de Christopher Walken, la de La Zona Oscura, también era de Cronenberg, creo. No me acuerdo. La de Que Vea el Futuro, Christopher Walken, creo que también era de Cronenberg, y la de Scanners. Sí. Son las que prefiero de él, las que no son tan de su mundo. No son de, sí, no se meten en el mundo del ese morboso, ese. Oye, ha hecho una película. A mí sí que es una película que me gusta. Wow, qué aburrimiento. A mí sí que me gusta. Lo que pasa es que yo me enamoré de Deborah Kara Unger en esa película. Claro, y tiene atractivos especiales, claro. Y luego Jason Spider en aquella época era un actor que me hacía. Mira, yo hice un cutre vídeo en mi canal de YouTube de esa película y tengo un montón de visitas. Yo no sé exactamente por qué. Pues porque en aquella época no habría mucha gente haciendo cutre vídeos de aquello. No sé. Serías único. Oye, y bueno, Viggo Mortensen es Viggo Mortensen, siempre está bien. Me carga en esta película, carga. Está un poquito pasadito. ¿Y Léa Seydoux? Léa es la chica, ¿no? Es la compañera de él. La compañera, esa actriz francesa que a mí me parece bellísima y tal, y que yo no la entiendo. O sea, me explico. El problema de los personajes de esta película es que yo no los entiendo. O sea, porque yo creo que tienes que asumir que esa gente no siente. Que es un mundo futuro en el que los sentimientos están reducidos a la mínima expresión. En el que el morbo y el dolor copan lo que son los sentimientos positivos. Entonces... sí, es un poco todo aburrido y tienes que buscar ahí cosas... Claro, nuevas, y por eso la fascinación... Porque me corten para que yo sienta. No lo dice expresamente en la película, pero yo pienso que a lo mejor es que el sexo como tal a la antigua, como dicen en la película, ya no produce placer. Entonces al final, cuando ya no produce placer una cosa, lo único que te queda es sentir algo, aunque sea que te corten.
y puedes disfrutarlo porque sabes que no te va a hacer mal. Entonces, bueno, pero son personajes muy raros, muy cronenbergianos. A mí también sale Kristen Stewart, que me llama la atención, ¿no? Que tiene un papel... Pero mira, ella me parece que está bien. Secundario, no sé. Sí, no sé. Como Scott Speedman, que hace un papel, que es un actor que lo ves aquí y dices, ¿qué pinta este tío aquí? Sí, pero bueno, por ahí está. No sabes muy bien qué pintan, pero están por ahí, efectivamente. Y no molesta ni nada. Yo creo que esta es una película para fan de Cronenberg, ¿no? Gente que le guste Cronenberg. En San Sebastián, por lo que me han dicho mis amigos, no ha gustado mucho. No es una película que haya gustado mucho, no está, por supuesto, en ninguna quiniela de premios, me explico. Es una película en la que ha vuelto a su zona de confort. No ha arriesgado nada y yo creo que todo su interés está en lo estético, en lo narrativo, en la historia, en la trama, en atrapar es para gente a la que, como he dicho tú, que ya le gusta. Ya está. Claro, sí. Bueno, seguimos con otra película, ¿te parece? Pues bueno, seguimos, Javi, con nuestras disecciones de películas. Hay una película francesa que ha llegado a los multicines Guadalajara, que es el título en francés es Le Test, y esto de quién es como se ha traducido en castellano. Yo creo que han hecho bien en cambiar el título porque ya hay una película con el título El Test, no vamos a tener dos, ¿no? Entonces, el test, podrían haberle puesto el test de embarazo, porque en realidad el MacGuffin de la película es un test de embarazo, ¿no? La directora es Emmanuelle Poulain-Arnaud, que es una directora francesa que te pongo, perdón, es un director, Emmanuel, qué fallo. Es que esos nombres, claro, Emmanuel, te ha traicionado el subconsciente, Emmanuel ahí. Te ha traicionado el subconsciente. Sí, yo creo que con una E más es chica y sin la E, Emmanuel es sí, chica. Era por eso. Era por eso. Entonces, no, pues además puse la foto, ¿no? Del director, es un señor medio calvo y tal. Bueno, pues es una película que es una comedia francesa que tiene como idea central de que la madre es una madre de estas súper pesada, que se mete en todo, verborreica, encuentra en la papelera del baño de su casa un test de embarazo positivo, que eso es lo grave del asunto, ¿no? Entonces, claro, la peli tiene su cosa porque el marido es geriatra y pasa consulta en la casa, o sea, en la parte baja de su casa tiene la consulta. Claro, sus pacientes femeninas no van a dar un test positivo de embarazo, porque es geriatra, si fuera ginecólogo. Entonces, claro, su pregunta, ¿quién es la chica que está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues se mueve ahí una especie de operación para indagar entre porque las además amantes. Tienen tres hijos adolescentes. Claro, y uno más pequeñito, ¿no? Hay dos hijos que son adolescentes y que uno con una novia oficial, diríamos, y otro que parece que no fuera así, porque parece un chico más apocado, más menos brillante, diríamos, menos resplandeciente, y resulta que van recorriendo todas las novias que va teniendo. Es un fucker, resulta que es un fucker encubierto. Es un fenómeno de la naturaleza. Total, que la peli, yo creo, el personaje central, por supuesto, es la madre, que es Alexandra Lamy, que es la actriz que da vida a Annie Castillon, que es un personaje, a mi modo de ver, que a mí me atrae, pero al mismo tiempo me parece insufrible, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta comedia francesa? La enésima comedia francesa que nos llega a lo largo del año, que es algo increíble. Que no haya semanas sin película francesa. Siempre todas las semanas hay comedia francesa de turno, ¿no? Te digo una cosa, las mejores películas que puede que haya visto yo, de las mejores películas, varias son francesas este año. Hombre, El Acusado, Promesas de París, de que hablamos la semana anterior, el programa anterior, hablamos
largo y tendido, que por cierto, cuando hablamos de ella no se había estrenado en los Multicines Guadalajara. Y ahora está. Y ahora está, y es una película de lo más recomendable de este año. O sea, yo la pondría entre las mejores películas de este 2022. O sea que El Acusado, película francesa, o sea, no todo el cine francés es comedia. Es comedia y no todo el cine francés es deleznable. Me explico, o sea que... Luego también estaba la de Promesas de París y la de Antonio de la Torre, que no me acuerdo cómo se llamaba, que también era... Sí, bueno, la de sí, que lo hace ese ferroviario, ¿no? O sea, que hay películas galas, podemos decir así, que están bastante bien. Esta El Test, por eso entra dentro de lo que es la comedia francesa. Es un tipo de comedia que es muy... Esta también es un lugar, un refugio, es una comedia refugio en la que, por malo que parezca que es lo que ocurre, nunca va a ser un drama en la película. Tú como espectador puedes ver cosas que dirías en la vida real son una tragedia, pero bueno, aquí, pues oye, pues nos echamos una risa, lo pasamos bien. En el cine español yo esa sensación la tuve por primera vez cuando vi La Torre de Suso o Primos, que eran películas muy optimistas dentro de los dramas que contaban, y esta película para mí también es muy optimista. El personaje de ella, como dices, es el eje central en torno al que gira todo. Me gusta el carácter que tiene para ir encajando lo que le va viniendo, a la par que, como dices tú, es verborreica y entrometida, porque se empeña en hay que descubrir que esto de quién es y tenemos que ir todos juntos a preguntar. Pero es una película que... Además a mí hay una cosa que me gusta, o sea, fíjate tú, que es esas situaciones incómodas que va creando la madre, ¿no? Porque la madre va creando a los hijos situaciones súper incómodas delante de los amigos o de los padres de los amigos, porque esta llama a la puerta, salen los padres, oye, y le dice, bueno, que hacer un test de embarazo positivo, quiero saber si es de tu hija. O sea, que es que... Hay una escena buenísima en la que van con a ver a una de las novias del hijo apocado, y dice, mío no es, espérate que voy a preguntar a mi hermana a ver si es de ella. A ver si es de ella. Y está el padre al lado como flipando, claro, pero hijo... Entonces a mí es una película que yo ya sabes que deploro totalmente la comedia francesa, vamos, me salen, y esta la he soportado relativamente bien, o sea que, y no le pongo un 2 o un 1,5 como suelo, le he puesto un 4, o sea que le he puesto una nota, yo creo que aceptable, ¿no? Para ser comedia francesa, que para mí esas dos palabras juntas, separadas las tolero, pero juntas de pronto se convierten en un cóctel explosivo, ¿no? O sea, luego hay una, en esta película me di cuenta viéndola de un detalle que también vi en Jaula, y es un concepto que yo no había escuchado, que tú como médico a lo mejor me puedes aclarar, y en ambos lo ponen como algo extraño, y es cuando, hablando de hijas, dicen, mi hija vomita después de comer, y dicen, pero es bulímica, y dicen, no, se autorregula. Lo comentan, creo que tanto en Jaula como en esta película. Eso yo entiendo que lo ponen como una forma de que los padres están legitimando la bulimia de sus hijos. Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Efectivamente, vomitar después de comer, eso no es autorregularse, eso es patológico. Me explico, eso no está claro. La bulimia, la bulimia, el eje central es siempre el descontento después de la comida. O sea, ¿qué le pasa al bulímico? El bulímico está que come y después de comer se siente mal. O porque ha comido mucho, o generalmente porque ha comido mucho, ¿no? Y entonces tiene conductas absolutamente patológicas, porque el bulímico se levanta por la noche y si hay algo precocinado en la nevera se lo come, pero si no, se abre un bote de garbanzos y se come los garbanzos crudos, ¿me explico? Y en unos atracones absolutamente incontrolables. Y después vomita, ¿verdad? Que es la conducta esa que se llama los psiquiatras evacuatoria, ¿no? E intenta liberarse de esa carga que ha hecho. Entonces, eso de vomitar después de comer, eso es patológico, eso no podemos admitirlo como que se autorregula, eso es patológico, eso no es normal, eso hay que verlo, eso te puede llevar a trastornos de la conducta, o puede ser el inicio de que tienes un trastorno de la conducta alimentaria. No podemos normalizar lo patológico, ¿no? Eso no es decir, no, esto lo hace el chico, ¿no? Lo hace el chico, no, eso es patológico, eso hay que mirarlo. Los problemas de la conducta alimentaria no son problemas banales, porque se pueden llevar la vida por delante, o sea que son problemas graves y que hay que tomárselos muy en serio. Bueno, al margen de eso, la película, que ya te digo, es solo un detalle de pasada, no sé si el director tenía alguna intención o no, es un lugar seguro en el que está, en el que ir a pasarlo bien.
y en el que vas a salir con una sonrisa y con mucho optimismo, que en el que pase lo que pase, pues siempre habrá No pasa nada. un vecino adolescente que fume porros. Claro. Sí, ahí está bien lo que has dicho, porque a mí es un detalle que bueno, a mí me gusta mucho la ligereza con que se toman las cosas en la película, porque el asunto, por ejemplo, vamos a decir un spoiler, descubre la mujer que el marido se la está pegando. Ella pensaba con otro porque le espiaba el móvil y aquello era un truco y se lo está... Y bueno, no se lo toma a la tremenda, no cae en la profunda depresión, no en el desánimo, bueno, se lo toma con cierto... A mí esas cosas de que... Y hace una cosa muy madura que es zumbarse al hijo adolescente de los vecinos. Claro, que cosa... está muy bien. Sí, dice, bueno, yo me voy con el vecino, pero al vecino que ella considera mirón, además, o sea que hay... un cierto ahí morbo de decir, bueno, al mirón vamos a... Entonces, bueno, a mí esa ligereza a mí me gusta, o sea, que ligereza que a lo mejor en otro, con la película con otro tono, pues se hubiera planteado de manera muy diferente. Yo ¿no? creo que al final me ha pasado con alguna otra película que el tema de las infidelidades y tal se acaba tratando muy a la ligera al final, pero igual que te decía antes lo del tema de esto de se autorregula. Creo que es una notación muy de sociedad nuestra, que a lo mejor ya la visión sobre el matrimonio y la estabilidad de las parejas y la fidelidad ha ido cambiando en el mundo, y estas cosas los hay más retrógrados como yo, más arcaicos, que nos las tomamos más en serio, y a lo mejor hay una generación nueva, o no una generación nueva, una generación de mi edad, es que tú eres de la generación X. Habría que preguntar a los millennials y no hablemos ya de la generación. No, incluso gente de mi edad. Yo creo que soy. Tú estás ahí entre millennial X, tú eres más X. Soy tradicional hasta para mi edad. O sea, cuando tenía 17 o 18 años iba a los bares, y me acuerdo una vez que me llegó un conocido y me dijo: Pastrana, tu problema es que vas vestido como un abuelo. Tienes actitud de abuelo, vas con las manos... Llevaba una chaqueta de lana, que a mí me encantaba, una chaqueta de lana con ochos. Sí, pues nada, me dijo que no podía ir así, que parecía un abuelo y con mi forma de andar y siempre refunfuñando. Y dije, pues es verdad. Claro. Bueno, cada uno es como es, ¿no? Y yo creo que eso entra aparte. Además, yo creo que el atractivo de las personas es ser diferente, ¿no? O sea, que no podemos pedir que todo el mundo sea de una manera, ¿no? O que vista de una manera, o que piense de una manera. Cada uno es como es y arreglado. Y en la diversidad está la alegría, ¿no? O sea que... Y a mí esta película me gusta porque no dramatiza situaciones que en otras películas hubieran sido el objeto de un drama tremendo, sí. ¿no? O sea, no vamos a desvelar el final de la película, pero por ejemplo, ese final de la película en otra película hubiera sido un drama, o sea, y esto no, lo trata con esa ligereza, con esa... Y a mí eso me gusta, o sea que me hubiera gustado también lo otro, o sea, no me importa tratar como drama ese tipo de cosas, ¿no? El adulterio, tal, pero aquí él lo trata con ligereza y me parece bien, o sea que yo creo que la peli en eso acierta, ¿no? O sea que en ese tono. Y bueno, pues yo creo que es una peli medio recomendable, y desde luego... Y yo creo que es una comedia francesa, siendo que comedia francesa para mí es epíteto de nefasto, es una comedia francesa aceptable, que yo no vi con desagrado. Sí. Absoluto. Es mucho peor de la que vamos a hablar ahora. Bueno, es una pena tener que hablar mal de una película española, ¿no? La verdad es que... La vida padre es una película de un director que es Joaquín Mazón, que bueno, está protagonizada por Carla Lejalde, por Enrique Auquer. Carla Lejalde es un veterano del cine español, Enrique Auquer es un valor en alza, ¿no? Que ya ha ganado premios, que ha estado muy bien en otras películas. Aquí tampoco es que esté mal. A mí me gusta mucho que salga Megan Montaner, porque a mí es una actriz que me gusta mucho y que se prodiga poco, aunque aquí tiene un papel muy poco agradecido, y además el mayor problema de esta película es que la película quiere ser una comedia desternillante, una comedia divertida y tal, y no es divertida, no es desternillante, no tiene ritmo.
No tiene sentido. No tiene sentido, es un sin Dios, ¿no? Es totalmente aburrida, plantea cuestiones que a lo mejor de otra manera hubieran hecho gracia, ¿no? Pero que aquí no hacen ni la más mínima de las gracias. El planteamiento es que un cocinero afamado de Bilbao, que es Enrique Auquer, cuyo padre también era un cocinero, que desapareció después de una crisis en su restaurante y que reaparece aquí con un periodo de amnesia que nadie explica muy bien por qué es amnesia, y que durante esos años, 30 años en los que ha desaparecido, pues ha llevado una vida intensísima, parece ser. Bueno, ¿no? tampoco importa mucho eso. Tampoco importa, ¿no? Y que el desastre que ocurrió en su restaurante en una noche que a mí me parece absolutamente inverosímil, además en los años 80 yo creo que era, en el que comen la plantilla del Athletic de Bilbao, El Rey y la cúpula de Herri Batasuna del momento, ¿no? O sea, eran unos terroristas, porque decían que no iban a pagar porque bueno, sí. Todo el mundo gente está en el bar. de ETA, ¿no? Sí. Todos en el mismo restaurante la misma noche. Bueno, por favor, no nos lo creemos ni de coña. Pero eso. Eso no es lo peor. Pero eso a lo mejor hubiera hecho gracia planteado de otra manera. Si es que eso dice, bueno, pues no es una idea loca totalmente, pero bueno, vamos a aceptar. Pero no, es que no la aceptamos. Y luego el por qué se convierte en un desastre es porque meten ranas en los platos de sopa. O sea, de verdad, y se genera un desastre. O sea, es todo un sinsentido, Javi. ¿Yo qué quieres que te diga? Cuando llevaba 10 minutos ya no la soportaba. A mí me dio mucha pena porque es una película en la que creo que el reparto está muy bien. Sí. Cuenta con Carol Lejalde, que es un tío que tiene mucha gracia. Y no lo hace mal. Muchos de los secundarios son, creo que, actores de los de Vaya Semanita, el programa Sí. que también estaba De Euskal Televista, ¿no? Sí. Que era una maravilla, ¿no? Y que luego hicieron la serie esta de los vascos, y de la que está inspirada en 7 apellidos vascos. Euskal Televista yo creo que ha hecho una labor extraordinaria para erradicar el terrorismo en Euskadi. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, que fue, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, porque el hacer en aquellos años hacer comedia de lo vasco, de los etarras, del españolismo, a mí me pareció, era súper brillante, y yo creo que contribuyó a quitarle hierro al asunto, y al mismo tiempo a que eso evolucionara hacia la extinción. En esta película tiene algo muy interesante, y es que lo que habitualmente sería una cosa que viene el rey a comer y a hacer a los nuevos locos, al ser vasco, pues es como que viene el rey, me cago en la leche ya. Incluso me da igual que venga el rey, no va a venir porque es el rey, que aquí nos coronamos. Además ¿sabes? era el rey campechano, no olvides que aquellos años era el rey campechano. Bueno, pero al final de la película van los dos reyes. Entonces es una película que dices, si tiene un montón de ingredientes para estar bien, los sketch humorísticos por separado funcionan bien, pero la película tiene un problema de cohesión brutal. Es que cuando es la reaparición del padre, es completamente absurdo cómo se lo toma él. El padre que creías muerto aparece... En plan malo. No, claro, en plan malo, que las reacciones que tienen ni te hacen gracia ni te las crees, porque una comedia puede ser comedia, pero si te encuentras con tu padre que pensabas que llevaba 20 años muerto, tienes que tener algún tipo de reacción, y no la que tiene el personaje protagonista, que es una reacción que es completamente inverosímil y que no negarlo, ¿no? Pero es que ni siquiera lo niega, es como, mira el hijo puta este. Hombre, si me hubieras puesto que os ha abandonado, que siempre habéis sabido que os ha abandonado, entiendo el rechazo del personaje, pero la película te cuenta que piensan que se ha suicidado, que se ha muerto. Sí, que de hecho se tiró a la ría, ¿no? Claro, entonces que tu reacción sea de rechazo al verle no tiene sentido, y desde que esa primera reacción, que es fundamental, no tiene interés o no es creíble, la película te pierde. ¿No te parece a ti que hay mucha comedia española que busca ser 8 apellidos vascos? ¿No te parece a ti ese intento de hacer el pelotazo que dio 8 apellidos vascos? 8 apellidos vascos fue un pelotazo además que fue boca a oreja, porque yo me acuerdo que la vi el primer fin de semana que se estrenó y el cine estaba a medias, hice una crítica normalita y luego tuve que volver a verla cuando semanas después
la gente me decía, yo he ido a verla 3 veces, o sea, que es que aquello fue un pelotazo y la volví a ver para verla con los ojos, diríamos, de eso, y dije, bueno, esto es como todo, fui comedido, esto no es para tanto, no sé por qué, o sea, no sé dónde está el esto de que se ha convertido, no, era una comedia correcta, una comedia bien, que tenía valores, pero, y ahora todo el mundo yo creo que está buscando el ser el 8 apellidos vascos. A ver, ¿no? yo creo que por un lado del 8 apellidos vascos había cosas que estaban... No es una gran película. Quiero decir, como película, como comedia, para mí sí funciona muy bien en el momento porque es algo fresco, nuevo. En un país en el que no estamos acostumbrados a reírnos de determinadas cosas, nos reíamos de lo vasco. Nos reímos de lo vasco y de las mujeres de los guardias civiles. Eso está muy bien porque... Bueno, y también del personaje andaluz también te reías. Claro. Y por ejemplo, yo esa relación entre Carmen Machi y Carra Lejalde, ¿no? Y que de pronto vemos que después de la relación paseamos por su habitación y vemos al marido, guardia civil, todo eso te hacía había una especie ahí, también tiene sus años, una especie en el que había esa reconciliación, ¿no? Esa reconciliación de lo vasco con lo español, ¿no? Y eso era un mensaje que estaba ahí en el fondo y calaba, ¿no? Yo creo que era una cosa positiva, ¿no? Tú ten en cuenta además que durante muchos años en España la comedia había sido la comedia madrileña, sobre todo. Sí. Entonces, también nos abre a otro tipo de comedia, de otro tipo de bueno, eso de abrió enfoque. El paso a la comedia regionalista, Claro. ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, luego se hizo el 8 apellidos catalanes, que tenía mucho menos gracia y tal, y que esta no sé por qué dio el... Te digo, porque era fresco. Hay cosas que llegan cuando tienen que llegar, con el discurso que tienen que llegar. En esta película el problema es que la reacción de los personajes cuando ven al padre no tiene ningún sentido. La reacción del padre está todo el rato, parece que es amnésico, pero parece a veces que es tonto. Cuando ve la conga y se pone a gritar ahí como si la conga le fuera a comer los pies, pues es amnésico, pero no tener algún tipo de... Entonces, es una película que falla en lo básico, que es en ir tejiendo los distintos sketches que tiene la historia, que pueden ser más o menos graciosos, que los actores defienden bien, pero que no tienen sentido en conjunto. Claro, yo creo que hay un fallo original que es el guión, ¿no? El guión está mal construido, y luego la película en un guión mal construido no tiene ritmo, o sea que hay un defecto de guión y un defecto de dirección, a mi modo de ver. Los actores, pues es que no podemos decir que están mal, está mejor, a mi modo de ver, Carra Lejalde que Enrique Auquer, sí. Está mejor. Pero te digo, es que es el papel de Carra Lejalde. Desde que hace 8 apellidos vascos, Carra Lejalde brilla siempre en ese papel. Sí. Excepto, y esta película hace un guiño, cuando llega el personaje de Carra Lejalde, hay unos mimos ahí, hay uno que es de Unamuno. Y Carra Lejalde se le queda mirando. Recordemos que Carra Lejalde hace un gran papel como Unamuno. Recordemos, si no me falla la memoria. No, está muy bien. Es la película de Amenábar claro. Cuando empiece la guerra, ¿no? Cuando acabe la guerra. Cuando acabe la guerra, ¿no? Entonces, la película yo creo que está bien dirigida. O sea, yo creo que me preguntas, la fotografía... Yo no creo que... No, porque le falta una cosa que es el ritmo. En la dirección en comedia, la peli... Hombre, dirigida, pues sí, la cámara está bien puesta, la fotografía es correcta, todo eso no podemos decir nada. Pero hay una cosa que Billy Wilder lo dominaba, que era el ritmo, ¿no? O sea, ¿qué le das tú a una comedia para que sea comedia? Puedes contar el mayor de los dramas, pero contarlo en tono de comedia y que la gente lo mire como una comedia, pero contando el mayor de los dramas. Aquí esto no tiene ritmo, el problema es que no tiene ritmo. No es tanto, porque si te fijas, dentro de cada escena sí que tiene ritmo. Es el conjunto, para que tienes un guión que dice, no, y ahora estamos en nuestra casa, y en la siguiente escena, nuestra casa ya no es nuestra casa, sino que es en la luna. Entonces, no tiene sentido, vas juntando cosas que no tienen sentido. Tienes que ser Dios, y aparte de ser Dios, tienes que bajar y decir, oye, este guión me lo voy a limpiar luego, y voy a hacer lo que yo quiera. Luego hay cosas que uno ve y no sabe muy bien analizar por qué dices, bueno, esto es insoportable o esto es una maravilla, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, esta película, cuando llevaba 10 minutos, me parecía ya insoportable. Yo aguanté hasta el final porque yo soy así, aguanto hasta el final, pero... Estoy comprometido. Pero claro, pero es una película que
si yo fuera otra persona mejor que yo, me hubiera salido a los 10 minutos del cine, ¿me explico? Sí. O sea, que porque digo, no estoy dispuesto a perder hora y media más de mi vida viendo luego, esto, ¿no? Una película que tiene cierto corte yo sé que esto parecerá cruel, esto a mí me fastidia un poco porque yo no quiero hablar mal del cine español, pero no puedo traicionar a nadie hablando bien de una película que me pareció un horror, me explico. Yo que insisto, escucho el cine en la SER, escucho Quinótico, escucho el programa de Yolanda Flores en Radio Nacional, yo escucho mucha radio de cine, y esta película han pasado sobre ella, han hecho entrevista y han pasado sobre ella sin hacer crítica de la película, ¿no? Una comedia española con Carra Elejalde, pero no ha habido, ¿por qué? No se hace crítica porque no quieren hablar mal de esta película. Y yo lo comprendo, porque mira, la mayoría de los críticos españoles viven de las entrevistas a los actores españoles. Y si tú vas y pones a parir esta película, igual la próxima vez la distribuidora o el gabinete de prensa de Carra Elejalde te va a decir, no, mira, a ti no vamos a darte la entrevista. Bueno, yo tampoco me la tiraría tan gorda. Claro, yo creo que esto es una especulación, esto que digo, Javi, pero es que yo creo que esa debe ser la razón por la que la prensa se calla al hablar de esta película. Lo escrito es diferente, porque lo escrito... he leído críticas malas de esta película, concretamente ayer estuve leyendo un poco cómo había puesto la crítica. He de decir que yo siempre hago mis críticas antes de leer las de los demás. Yo también. Porque no quiero ser influenciado, no quiero, y además me molesta mucho coincidir con los demás. Prefiero tener mi criterio, ¿no? Cuando digo, coño, esto lo ha dicho ya este crítico, pues lo borro de mi crítica y arreglado, porque no quiero. Sí, a mí me hace ilusión prefiero no hacerlo antes, pero luego cuando escucho a alguien que dice lo mismo, me hace ilusión. No, a mí me gusta tener opinión diferente. Si digo lo de todo el mundo, no sé. Eres un especialito, claro, Ramón. sí. Por ejemplo, me gusta discrepar con Bollero. Ahora, por cierto, ya sabes que se ha presentado un documental en San Sebastián dedicado a Carlos Bollero, que se titula El Crítico, ¿vale? Y que Carlos Bollero está felicísimo, o sea, debe ser una loa hacia su persona, y está haciendo múltiples entrevistas para radios, periódicos y tal, y está el hombre felicísimo de que le hayan dedicado un documental que yo tengo muchas ganas de ver. Bueno, La vida padre, igual que hemos recomendado mucho Jaula, que la hemos recomendado mucho, La vida padre no la recomendamos mucho, ¿verdad, Javi? Yo no, me parece un producto fallido, que fíjate, me duele, porque en este caso sí que creo que la productora, creo que hablábamos antes, se nota cuando las productoras apuestan por un producto y no por otro, y yo creo que en este caso sí que se ha apostado por este producto, porque al final es la comedia, es el producto fácil en España de vender, la comedia autóctona. Bueno, ¿Quién es el director, por cierto, de La vida? El director se llama Joaquín Mazón, que es este chico, mira. Y tenemos ahí, a ver. Ya sabes que yo... Ah, pues también es guapete. Sí, está guapete Joaquín Mazón. Son todos guapos, muy interesante Joaquín Mazón. ¿Qué te iba a decir? Ya sabes que en mis críticas siempre pongo una foto del director, ¿verdad? Porque el director a veces es el gran desconocido. Conocemos a los actores, que son caras famosas, pero el director no me gusta. ¿Y qué más ha hecho Joaquín Mazón? Pues ¿Lo podemos mirar ahí rápidamente? Sí, lo miramos, lo preguntamos rápidamente. Teníamos que poner nombre a tu iPad. De Perdidos al Río como director, Cuerpo de élite en la serie de televisión y también en la película. Luego allí abajo dirigió en esta serie alguno de los capítulos. Sí, claro, sí, también con El culo al aire también dirigió alguno de los capítulos en el 2012. He tenido la suerte de no verla. Y también algunos de los capítulos de Doctor Mateo, o sea que ha intervenido en series y dirigió de películas de Perdidos al Río que no se ha debido de estrenar, y Cuerpo de élite. Pues yo creo que es un director que con un buen guión debe lucir, fíjate lo que te digo. Sí, no digo que no. Mira, en Film Affinity
Ya sabéis que Fila Infinita hace una calificación de las películas que son los espectadores los que votan, y siempre tiende a la media, ¿no? Porque claro, esto es como todo, cuando vota mucha gente, pues se tiende a la media siempre. Entonces tener 5 o 6 es lo normal, ¿no? 4 ya indica que hay mucha gente que ha votado mal, ¿no? Porque claro, la familia, amigos, los actores estos le ponen 10, entonces ya siempre hay un sesgo ahí, y entonces tener un 7 ya es una buena calificación, porque es difícil conseguir una media de 7. El Acusado tenía 7,1, creo, en Final Infinity. Sí, claro, porque es una peli que los cinéfilos que la han visto han disfrutado mucho con ella. Claro, es una excelente película y es difícil tener un 7. Entonces, y es muy curioso porque en Internet Movie Database siempre hay mejores calificaciones que en Final Infinity. Yo que eso lo miro siempre, yo califico siempre mis películas en las dos plataformas, y tiene un 6, lo cual a mí me asombra. A lo mejor estamos equivocados. Estaremos equivocados. Yo como siempre digo que la mejor noticia para mí de esta película era que no tenía escena postcréditos. Que cuando acaba termina, ya está, pum, se acabó. Bueno, te quedaste hasta el final viendo los créditos, reconócelo. Bueno, la verdad, a ver, voy a ser sincero, imagino que no tiene. A lo mejor sí que tiene. Supone. Hombre, tiene mientras pone los créditos finales unas tomas falsas. ¿Ah, sí? Sí. Pues, sí, no. A mí me da una pena infinita, porque te digo, creo que los actores están bien, pero tiene un fallo muy gordo de unidad. Pero fíjate tú, por dar aspectos positivos de la película. En el diario ABC, Oti Rodríguez Marchante, que es un crítico de cine de prestigio, dice: Mazón utiliza sin presunción sus buenos ingredientes, guión, actores y puesta en escena para emplatar una película a la altura de ellos, rápida, divertida, con algo de corazón y de hambre de público, y lo suficientemente ligera, pero sin molestar. Bueno, a mí me molestó. Oti Rodríguez Marchante opina eso, nosotros no. Bueno, ¿qué te iba a decir? Seguimos, tenemos más películas por analizar. Javi, no sé yo, de los estrenos que tenemos en cartelera en los multicines, La Invitación. Es verdad, se me había olvidado La Invitación. No habías... Había algo peor que La Vida Padre. No, yo no sabía si la habías visto, ¿no? Sí, claro. Si te iba a decir, podemos hacer un especial de cine de terror entre David Cronenberg, ¿de terror o de comedia? Hay que definir, ¿sabes? Puede ser, porque teníamos David Cronenberg, La Jaula, El Test, La Vida Padre y La Invitación, claro. La Invitación, que bueno, vamos a presentarla, ¿no? Porque vamos a hablar de ella, ¿no? No, es impresentable la película. Bueno, la Invitación es una película de Jessica M. Thompson, una directora norteamericana, muy agradable. También, mira, una chica guapísima. A ver. Oh, sí, estupendamente. Sí, haría muy buena pareja con Mazón. Yo creo que tienen una edad ahí similar. Sí, podían ser perfectamente amigos. Bueno, y yo titulé el titular que pongo en mi blog es: la peli de terror que no da miedo, da pena. Y tú agregaste en Twitter... Que es peor, no es que dé pena, da risa. Da risa. O sea, yo no tenía claro si era una comedia o qué carajo era esto. Porque ay, madre, que la había olvidado y me la has traído a la cabeza, Ramón. Sí, bueno, yo no sabía si la habías visto. Bueno, sí, sabía que la habías visto, porque lo comentaste en Twitter. Sí, pero la había apartado. La habías apartado. Mira, La Invitación, he visto el tráiler de la película en 2 o 3 ocasiones, porque me la han puesto delante de películas que he visto. O sea, yo creo que delante de Jaula estaba, delante de otras películas que he visto estaba el tráiler de La Invitación. El tráiler de La Invitación está protagonizada por esta actriz que es Natalie Joan Emmanuel, que es una actriz británica que es guapísima, que es la Missandei en Juego de Tronos, ¿no? Que era la esclava asesora de Daenerys de la Tormenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues el tráiler de la película es que te cuenta toda la película, no te deja nada, y digo, bueno, pues es que no hace falta que vea la película. Y me equivoqué. Pero si no hacía falta que la vieras, ¿para qué fuiste a verla? Pues me equivoqué, porque sí que hacía falta que la viera, porque el tráiler cuenta la película, ves que todo es lo ya visto, no hay nada original, no hay nada que te sorprenda, pero al ver la película compruebas que el tráiler es muchísimo mejor que la película, porque el desarrollo de la película es absolutamente
Demencial. es demencial, es todo tan de palo, no hay nada creíble, es una sucesión de tópicos que ya has visto. Además, hay alguna cosa que me molesta, porque hay también una especie de escena a los 50 sombras de Grey o a los 40 sombras de Grey, no sé cuántas sombras de Grey hay exactamente, con ese amor tóxico también ahí de fondo. Yo qué sé, es que ¿tú qué salvas de esta película? No me digas lo que no te ha gustado, di qué salvas de esta película. A ver. Piensa, A ver. El argumento lo hemos visto ya decenas de veces. El argumento, no, es que tiene que haber algo. Tiene luego la parte final, todo. Déjame, si hablas no puedo pensar, Ramón. Coño, me tienes que dejar ahí que. Me has pedido algo muy complicado, que saque algo bueno de esta película. Y estoy en ello. Mira, yo te digo lo mejor, que para mí es que esta película dentro de unos días la habré olvidado totalmente. Yo ya la había olvidado, pero me has venido tú. Tú la has olvidado. A ver, tú la has olvidado. A mí hay un actor, el que hace de mayordomo. Sí. Que también creo que hacía de mayordomo en alguna de las series de Batman o películas de Batman. ¿Tú querrías un mayordomo así? Como... Que yo creo que ese señor sí que tiene el punto. Es el único que más o menos sabe lo que está haciendo en la película. Pero el resto de la gente no tiene ni... O sea, porque hay un momento que dices... estoy viendo una especie de Crepúsculo, ¿no? Película erótica light... para adolescentes chicas. Porque, a ver, es que es maravilloso esto. La trama empieza... Tenemos a nuestra protagonista, una simpática muchacha que trabaja de camarera, si mal no recuerdo, mientras hace alfarería por las noches. En una escena muy ghost que sale con el peto de Demi Moore. Por favor. Que ya además que como si fuera una gran artista, ¿no? Me explico, yo cuando la vi con el peto dije, a lo mejor aparece Leslie Nielsen y esto es una peli de WhatsApp, ¿sabes? Esta es un spoof movie de esos. Total, resulta que no, que la peli va en serio y ella se hace una prueba de ADN. He visto la película esta semana y ya se me ha olvidado por qué se hacía la prueba de ADN. Porque salía en una web, la oferta, hazte una prueba de ADN. Porque Patata hace una prueba de ADN. Sí, salía en una web, entraba en una web y dice, oferta, hazte una prueba de ADN a ver tus ancestros. No claro, sé como si eso fuera una cosa que sale en internet todos los días, y que es baratísimo. No, sí, hombre, sí, yo me hice, el año pasado me hice 3 de esas, ¿sí? De ADN. Sí, ¿y de quién eres familia? Yo no me quiero hacer, por si acaso, por lo que prefiero saber de quién soy familia. Soy familia de gente que merece no saber que soy familia suya. O que no merece saber que soy familia suya. Yo me quedé muy confundido cuando hace muchos años me dijo un filólogo que conocí y tal, y dice, oye, Bernadó es un apellido judío. Digo, pues yo pensaba que era francés. Y será francés judío. Dice, porque, y digo, ¿por qué? Porque los apellidos que empiezan por ver significa en judío hijo de. Digo, ay, va, me has jodido la vida. Yo no pensaba que fuera francés y judío encima. Yo tenía una historia muy buena, que era que un antepasado mío era portugués. Porque si yo soy Pastrana, Javier Pastrana Marguenda Díaz Tejera. Y me contaron que es que había un bisabuelo o algo así mío que era portugués, que era Teixeira. Pero cuando llegó aquí con el franquismo, que pues ya sabemos que esta gente pues no era muy de extranjeros, de extranjeros, no les gustaba demasiado, ni a ellos ni a sus descendientes, pues le obligaron a que se cambiara de Teixeira a Tejera. Y yo estaba muy emocionado y decía, Teixeira, pues no me podré cambiar mi cuarto apellido. O pasarlo delante y que sea mola mogollón ser ahí. No, Pastrana es un apellido estupendo. Sí, bueno, pero aquí en la provincia de Guadalajara tiene menos que a mí me parece un apellido con personalidad. Yo tengo una teoría, bueno, no sé si lo he hablado con mi padre alguna vez, creo que sí, que claro, que probablemente mi familia es de Albalate. Entonces, probablemente soy Pastrana porque alguien de Pastrana se fue a Albalate. Y de esto que cuando se iban de un pueblo a otro, pues le llamaban por el nombre del pueblo de procedencia. Claro. Y probablemente de ahí me viene lo de Pastrana. Lo hemos pensado, pero lo de Teixeira me parecía súper guay. Bueno, sí, la cuestión, retomemos, que se nos va la olla. La invitación. Bueno, esta chica se hace en la prueba y le sale, vamos, que la familia suya pues son nobles ingleses de muy alta curnia. Pero nobles ingleses de los de pijos rubios, y te invitamos a una super boda que va a haber. Entonces ella pues agarra y se va. No lo declara al principio. Tiene una amiga
que la le amiga es dice, como el Pepito Grillo, que le dice, claro, ojo, que no te este es muy blanco, le dice, este es muy blanco, no te juntes con él, se lo dice, Claro. lo dice tal cual. Hombre, porque esta actriz y este personaje es negra, ¿no? Claro. No es negra como el Tizón, pero es negra, ¿no? Pero la amiga que sí que es negra le dice, cuidado, muy blanco ese, ten cuidado tú. Y que yo dije, pues mira, pues ya estaría aquí, la nota racista ya está. Claro, además a mí me hace mucha gracia porque la meten, llega a un casoplón, hay una cosa esplendorosa, y la meten en una habitación que es más grande que su apartamento de Nueva York, o sea, una habitación ahí para dormir para ella sola y una sirvienta personal, ¿no? Le meten una señora... Que es muy como la de Rebeca. Sí, que es como un Es poco... que Hitchcock, ¿te acuerdas? Cuando hizo Rebeca, Hitchcock decía que a la ama de llaves, para que diera miedo, nunca la ponía acercándose a los lugares, siempre la ponía que ya estaba allí. Y en esta película hay una escena que pasa lo mismo, que se gira verdad. y está ahí. Está ahí. Ay. Además, a mí me parece eso increíble, ¿no? Que alguien coja y te lleve la maleta y empiece a ordenarla en el armario. Eso, vamos, yo no lo consentiría en la vida que alguien me hiciera eso, ¿no? O sea que... Y luego, además, coincidiendo con la llegada de ella, pues llegan otras sirvientas jóvenes, que son 1, 2, 3, 4 y 5, que hay otra nota muy de dirección, que son, creo que 5 sirvientas, 4 delgadas y una gorda, y le dedica un primer plano a todas las sirvientas delgadas, y a la gorda que está en medio se la salta y le pone primer plano. No había dado cuenta de La eso. saca por ahí de fondo. Te prometo, a lo mejor tengo que volver a verla, pero me dio la sensación. No, bueno, si quieres volver a verla, yo... No. Y bueno, y aquí llega el momento Outlander, que es cuando esta chica conoce al dueño de la mansión, al dueño de la casa, que pues te puedes imaginar, un inglés que por cierto se me parecía un poco a Sean Connery de joven. Se me daba un aire ahí, Bueno, no sé, sí, algo así. yo que sé, no la sé. sonrisa. Y bueno, pues es un señor inglés muy simpático, ¿no? Muy apuesto él, que en cuanto a la película puede, pues te lo pone en mangas de camisa, enseñando brazos y con camiseta de tirantes. Que es lo que suele pasar. Que lo normal. A ti te llevan a una mansión a invitar a tu familia a la que acabas de conocer, y el dueño de la mansión pues te aparece por ahí en tirantes por todos lados. Yo me pregunto por qué estos protagonistas son todos musculosos de hombros anchos y fornidos, ¿no? O sea, es una cosa... Yo pensaba, digo, a lo mejor nos hacen, en el peor de los casos, nos hacen un Crepúsculo. Y entonces esta película yo puedo entender que tenga su público, pero no soy yo. Y Claro. me he equivocado. En el mejor nos hacen un true, voy a decirlo en castellano viejo, un true blood, que luego se reirán de mí, true blood, como se diga en inglés. Sí. Y es una película erótico festiva en la que hay mucho cachondeo, mucha hemoglobina y nos echamos unas risas. Pero lo que yo no había pensado es No- que no esta hubieras fuese- podido imaginar. Lo que no hubiera podido imaginar es que ni siquiera la película sabía qué película era. Porque no lo sabe. No lo Porque a lo sabe, mejor, no lo a lo sabe. mejor es Noche de Bodas, que eso me lo comentó un amigo del programa, Ángel. Ya, pero Noche de Bodas es infinitamente mejor. Claro, es hilarante. Desde el principio te plantea una situación en la que persiguen a la novia, quieren matarla a todo el mundo, y ahí se monta la iglesia cristiana, está. Pero es que Y la novia no se rinde, me explico, que era Claro. el asunto, claro, en la Noche de Bodas tiene ese asunto que tiene esta película, tiene ese aire, pero es como comparar cosas que están en ligas diferentes. No, es que la O sea, persona no sabe lo que es. Claro. Hablábamos de Jaula antes. Jaula hace una cosa muy bien, y es que durante 40 minutos de película es un tipo de película, ahora lo disociaremos en la zona de spoilers, es un tipo de película y a partir del minuto 40 es otro tipo de película. Pero lo hace muy bien porque te mantiene el interés todo el rato y el cambio, el giro, no te molesta. Esta película tiene No, un el giro giro... es coherente, el giro es que coherente. Esta película tiene un giro que dices, ¿por qué mierda me he estado tragando la mierda de antes si ahora esto que me estáis vendiendo es otra cosa y encima no tiene puñetera gracia? Porque si me vas a hacer una película que vaya de esto, mira, pues hazme una película canalla de verdad, con comedia de verdad, en la que esta tía sea una neoyorquina de verdad, de a mí no me toques el papo, que pone los puntos sobre las sillas desde el principio, y esta gente son lo que son desde el principio. Pero no me Claro, a mí me vengas hubiera hecho aquí. gracia que esta chica hubiera dicho, mira, yo soy del Bronx y a mí, vamos, no me la da con queso nadie, Claro. me explico. Yo soy la Jennifer López negra del Bronx y tal. Entonces, bueno, vale, pero es que nada de lo que ocurre
ni te sorprende, ni te intriga, ni te emociona. Si es que en realidad te da igual todo. Y el final ese de fuegos artificiales. ¿Pero qué me estás contando? Si esto ya lo he visto. Es que la peli, el mayor problema de esta peli es que no hay nada nuevo, nada que te incite para nada. Para mí que las cosas no sean nuevas no es un problema. Me puedes poner algo que yo sepa más o menos por dónde va a ir, pero que sea divertido de ver. El problema que le veo yo es que el que te compre los primeros 40 minutos de la película no te va a comprar los 30 siguientes. No te los va a comprar porque no es la película que él quería ver. Y el que te pueda comprar los 40 finales no te va a comprar los 40 primeros porque qué mierda le estás contando. Yo, Javi, en esta película claramente recomendaría, el que quiera ver esta película, la invitación, que vea el tráiler y ya está, y ya que se quede con el tráiler. Ya está, no hace falta más. Con el tráiler ves toda la película y el tráiler es mejor, que dura 2 minutos, no esto, que dura 90. Es que la película además tiene una última escena que dices, si esto hubiera sido el tono de toda la película, podría haber sido interesante. Una escena con un bate de béisbol que tú dices, si esto hubiera sido todo el tono de la película, si la película hubiera sido coherente con este tono durante todo el... Pero no, madre mía, hemos salvado la vida padre. Entonces la vida padre no es lo peor que hay que ver. No, está bien que hayamos hecho esto porque hay películas peores. Hay películas peores que la vida padre y que no son españolas. Bueno, yo no sé si has visto La casa entre los cactus. No la he visto todavía. Pues déjame 2 minutos para comentarla, ¿te parece? Mira, La casa entre los cactus es una película de una directora, Carlota González Adrio, una chica súper simpática. Te voy a enseñar la foto de la directora. Es esta directora, también muy atractiva. Estamos hoy un día con directores atractivos. Muy jovencita, ¿no? Muy joven, efectivamente. Y es una peli que se desarrolla en Canarias, al lado de una localidad que se llama Firgas. Cualquiera que haya estado en Canarias debe de conocer, en Gran Canaria, el agua de Firgas. El agua de Firgas es agua con gas, que es un agua excelente. En Gran Canaria todo el mundo bebe agua de Firgas, ¿vale? Entonces, a mí me hace gracia eso, ¿no? De que sea al lado de Firgas. Entonces viven, es una familia, es un matrimonio con 4 hijas que viven en un paraje aislado de la isla, un paraje idílico, que crían a sus hijas en casa, y que de pronto aparece un visitante extraño que dice que se ha perdido, que tal, y entonces empezamos a descubrir que dentro de esa familia hay secretos y que el visitante también esconde secretos. No quiero decir más porque sé que no la has visto y yo te recomiendo que la veas. Porque es una peli valiosa, es una peli muy interesante, muy interesante. Puede que tenga que elegir entre Modelo 77 y... No tienes que elegir, tienes que ver las dos. Tienes que ver las dos. Mezcla el thriller con el drama rural, ¿no? Y es una película de tono, diríamos, bajo. Bueno, llega un momento que revienta, lógicamente, y que nos va desvelando esos secretos que esconde esa familia poco a poco. No es una película en la que el espectador tiene que ir descubriendo, indagando, y eso a mi modo de ver es muy positivo, ¿no? La casa entre los cactus, de esta directora que hemos dicho que se llama Carlota González Adrio, y es una peli recomendable. Vale. Una producción española muy recomendable. Bueno, luego por supuesto cuenta con Adriana Gil, ¿no? Adriana Gil de protagonista, y Daniel Grau y Ricardo Gómez, que es el visitante. Ricardo Gómez, que es un actor que lamentablemente no le veo mejorar. Bueno, La casa entre los cactus. Esta semana tenemos la suerte, la fortuna de contar con una colaboración especial, que es la de Jesús Hernando, que es el gerente de los Multicines de Guadalajara, gran amigo nuestro, gran compañero, gran cinéfilo, que ya hizo hace unas semanas un brillantísimo comentario, comentando una película a mi modo de ver excelente como es Elvis, y esta semana nos hace un comentario. ¿Sabes de qué película, Javi? De 42 segundos. 42 segundos, esa peli deportiva. A ver lo que nos dice Jesús. Hola a todos. Esta semana estoy aquí porque me ha dicho Javier que por favor os haga una crítica de una película que haya visto últimamente, que si no ya no me deja más intervenir en el programa. Y digo, bueno, pues no me queda más remedio que hablar de una película que haya visto últimamente. Y la verdad es que os voy a hablar de 42 segundos. 42 segundos es una película española que trata
del tema del deporte, en este caso de la selección de waterpolo que participó en Barcelona 92 y de lo que allí se consiguió. Ahora no voy a decir nada porque no os quiero desvelar ningún dato de la película. La película está muy bien rodada para ser un tema deportivo. Hay escenas muy bien hechas, sobre todo debajo del agua, a ras del agua. Claro que no podemos compararla con una película americana porque las comparaciones en este caso son insalvables. Pero sí que recalcaría que dentro de nuestras posibilidades hemos sabido hacer una película que sí que está a la altura. La película nos habla de la superación, de cómo sin tener ninguna posibilidad de nada, pues se consiguen cosas. Y en este caso, la selección de waterpolo es la viva imagen de lo que se puede conseguir. En esos momentos, la selección estaba en una situación muy mala antes de competir en Barcelona 92 y se optó por traer a un entrenador de fuera que tenía unas normas y una manera de ejercitar a los jugadores muy marcial. Este entrenador era croata, lo interpreta un actor que se llama Tarik Filipovic y que además lo hace estupendamente y que consigue con esa manera con esa disciplina, me recordaba un poco al sargento de hierro, pero bueno, consigue con esa disciplina pues lo que nadie esperaba que hiciese la selección. Los jugadores lo hacen estupendamente, resaltando dos actores que son los que interpretan a los dos polos opuestos. Digamos que Manel Estiarte y Pedro García Aguado, que lo conocemos todos por el programa de Hermano Mayor. Estos dos jugadores los interpretan Álvaro Cervantes y Jaime Lorente y lo hacen muy bien. Al principio no se pueden ni ver, pero luego conforme van pasando las cosas, como van sucediendo las cosas, los dos acaban pues como todos imaginamos. Yo es una película que recomiendo porque no quiero desvelar el final, porque aunque todos sepamos lo que pasó en Barcelona 92, me gustaría que hubieran hecho más hincapié en lo que pasó 4 años después. Pero bueno, dejando eso al margen, es una película que recomiendo encarecidamente porque está muy bien, sobre todo la forma en que está rodada, la interpretación de los actores y lo que nos cuenta, que al fin y al cabo es una gesta deportiva que conseguimos nosotros hace ya bastantes años en Barcelona 92. Bueno, y eso es todo. Espero que la próxima semana o la siguiente, si me deja Javier, podamos o pueda en este caso hablar de otra peli que haya visto. Adiós. Pues vamos a dedicar esta parte final de Centauros de la Alcarria a hablar de Jaula, esta película que ya hemos comentado antes, pero ahora vamos a ir a esta sección que es spoiler total. Y lógicamente el que no haya visto la película y quiera verla y no quiera saber todo lo que pasa en la película, pues que no nos oiga, claro, porque vamos a contar todo lo que ocurre y eso forma parte de la gracia, ¿no? Porque esta sección, claro, hablar de una película, desmenuzarla hasta límites desmesurados, ¿no? Pues exige hablar de todo el argumento, exige destriparla totalmente, ¿no? El concepto de spoiler era lo que antes llamábamos destripe, ¿no? El spoiler, lo que pasa que esto queda más bonito decirlo en inglés, como la mayoría de las cosas que ahora se dicen en inglés, ¿no? Antes se decía correr, ahora se dice runner, bueno, estas cosas que... Bueno, pues ya está. Es una película de Ignacio Tatay, ya comentábamos antes, este chico que vemos aquí bien parecido, como bien lo ves. Sí, muy joven también. Muy joven y tal, y que es una película protagonizada por Elena Naya, por Pablo Molinero, y que tiene un tema central en el spoiler, que es el secuestro y la pederastia. Sí, pero no solo de la niña, sino de la madre de la niña. Claro, es que el tema, la película se va desarrollando de tal manera que vamos descubriendo de manera lenta. Primero encuentran a una niña abandonada en carretera, herida, enferma, la tienen que hospitalizar, ya se recupera. La niña no habla prácticamente nada, alguna palabra, luego conforme avanza la película va diciendo en alemán, parece que no entiende bien lo que se le dice,
crea una cierta relación con esta pareja que la encuentra, que es una pareja que no ha tenido hijos, que le gustaría haber tenido hijos, y entonces cuando ya está restablecida después del hospital, los psiquiatras, los psicólogos que la atienden consideran que sería una buena opción que la niña fuera a vivir con esta familia para intentar adaptarse un poco, ¿no? Para que se suelte, para que intentar ahí que empiece a hablar, que cuente su historia y tal. Y entonces descubren que la niña se siente segura si dibuja en el suelo un cuadrado con tiza. En ese espacio la niña permanece, ¿no? Y luego vemos que la madre, Elena Naya, esta madre provisional, descubre que si él va ampliando ese cuadrado de tiza, esa sección de tiza la va ampliando, la niña pues puede ir desplazándose y puede desplazándose a lo largo de la casa, ¿no? O sea que siempre que esté dentro de las líneas de tiza, ¿no? Luego, claro, se generan, de pronto hay conflictos, ¿no? en esa casa. Hay conflictos como que aparece en la mermelada, si no recuerdo mal. Cristales. Cristales. O sea, la película tiene dos partes. En la primera te hacen dudar de la niña, te hacen sentir miedo hacia la niña, esta niña va a ser una cabrona, va a ser el mal, y pone a prueba a la pareja, al protagonista. Y luego en la segunda parte de la película ya descubres quién es el verdadero malvado de todo esto. Claro. Que es lo que te decía antes, que es que tiene un giro que es muy arriesgado a mitad de película, pero que yo creo aquí sí que creo que funciona. Claro, la peli además presenta a los vecinos, ¿no? Esos vecinos que hablábamos antes, esos vecinos de chalés, es una urbanización ahí en el bosque, de alto standing, bueno, esos vecinos un poco de conveniencia, vecinos que tienen un estatus social parecido y tal, así, todos muy pijos, y son relaciones superficiales, por supuesto, relaciones, diríamos, de conveniencia, y eso se plantea bien en la película. Y uno de los vecinos, pues es el vecino de al lado, que, bueno, que observa desde su ventana, tampoco de una manera especial, ¿no? Pero que lo vemos observar, ¿no? Y entonces llega un momento que la peli efectivamente pega un corte, y entonces nos va a explicar todas esas sospechas que tenemos sobre la niña, porque de pronto la niña llega un momento que desaparece de la casa. Desaparece. Claro, y dices, coño, nos está tomando el pelo con lo del cuadradito, y cuando quiere se va. Me explico, todo eso, lo de los cristales en la comida, que eso pues hiere. Y además está muy bien retratado, porque se dedica el momento que Elena Naya traga uno de los cristales hasta que consigue echarlo, ¿no? Que eso se clava en la faringe. Y además es lo que te decía antes, que el personaje de ella está muy bien equilibrado, porque el personaje de ella duda de la niña. Claro. O sea, llega a dudar, y de hecho hay un momento en el que todo el mundo duda de la niña, ¿no? la niña está intentando agarrarla del pie para ayudarla, y Elena Naya le cierra el círculo de tiza para que no pueda salir, para que no pueda, para quedar atrapada. Entonces es una parte a mí también es verdad que es la parte de la película que quizás se me hace menos atractiva, porque se me hace quizá demasiado larga. Me parece que al final sé dónde me está queriendo llevar. Bueno, pero eso es una impresión, fíjate, yo eso lo he pensado, eso cuando salí de la película lo pensé, ¿no? Pero cuando tú estás viendo la película no se te hace largo. Lo que pasa es que luego cuando ves cómo es en realidad la realidad del asunto, dices, coño, no hubiera hecho falta que hubiera sido tan largo a lo mejor. No, en mi caso, como sabía dónde me quería llevar, o sea, yo cuando empiezo a ver la película y la niña empieza pronto a parecer inquietante, ya sé que vamos a llegar al punto en el que me hagan dudar de la bondad de esa niña o no. Incluso sé que el marido, que era una cosa que me estaba gustando al principio, que el marido parecía que la apoyaba mucho desde el principio y tal y cual, pero incluso cuando se enfrenta con el marido es un lugar común. Cuando hay esa tensión, que aquí claro le añaden más ingredientes para que no quede tan forzada, para que todo sea más creíble, de ella se pincha, me están mintiendo, no sé qué. La policía hay una policía estupenda que es Mona Martínez, que a mí es una actriz que me entusiasma, además con esa, a mí todos los papeles en los que sale Mona me entusiasman, porque yo creo que lo hace tan bien, lo hace ahí de esa inspectora seca, un poco pasada de la vida, ¿no? Y tal, y chulesca, incluso arrogante, sí, ¿no? Tal. Claro, porque analizan el móvil de ella, o sea que hay muchos elementos que llevan a pensar
que la niña es una cabrona, pero que la madre está perdiendo la pinza. Claro. Con el asunto, porque claro, eso de que de pronto ella escucha que llaman, en realidad llama con su propio móvil, como luego descubre la policía, o sea, todo eso que genera un conflicto, hay una sensación de tensión, y dice, bueno, aquí esto está yéndose de madre, y crea ese ambiente de terror. Porque no es una peli de terror, no es una peli de sustos, pero crea un ambiente de terror. Dice, la niña es una hija de puta, la madre se está yendo de cabeza, la policía está desenmascarando una situación que tiene lógica. El marido ya ve claro que la niña es mala y que la madre está como mal. Y luego ya la peli da ese rumbo. Aparece el malo de la película, ese hijo puta vecino que es un tío malísimo, pero que es el vecino que todo el mundo puede tener. A mí eso me recordaba mucho esas entrevistas que se hacen cuando detienen a un asesino en serie, a un psicópata, a un pederasta, y dicen los vecinos, no, era buen chico, saludaba en la escalera, una vez me ayudó a subir la bolsa, ¿no? O sea, los vecinos dicen, no, es buena gente, ¿no? O sea, me explico, Sí. esa persona que pasa desapercibida, que no llama la atención, que no es un tío que es llamativo, pero que luego es un tío malísimo, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien retratado. Echa mano de Sansoncito para decirme cómo se llamaba el... Sí, Carlos Santos, es el actor. Yo creo que a Carlos Santos, en esta película, por la estructura que le han dado a la película, le han robado un Goya al mejor actor. Le han quitado, porque ese personaje... La película tenía dos opciones: jugar a lo que juega del cambio, o porque cuando la película ya cambia y te ensueña que él es el malo, remonta hasta el principio de la película. Claro. Y ves para ver lo que ha ido haciendo él. Creo que si eso lo llegas a ver desde el principio, ese personaje habría sido muchísimo más potente, porque le habrías ido viendo todo el rato hacer cabronadas, como en Frenesí, cuando de la de Hitchcock, otra vez, una vez que sacó Hitchcock hoy, que vas con el malo, que va persiguiendo el lazo, que va no sé qué, o en la soga, que va siguiendo a los malos. Le habría ido siguiendo a él, su personaje habría sido muchísimo más potente, y él lo hace muy bien. Bueno, sí, tienes razón. Que no digo que esté mal, pero son elecciones. Son elecciones. Este planteamiento, a mí me gusta el planteamiento, porque en la película hay dos puntos de vista. El punto de vista inicial, que es el de la madre, Elena Anaya, lo vemos desde su punto de vista. Y luego de pronto la película cambia y lo vemos desde el punto de vista de Carlos él, Santos, más o menos. Más o menos, nada es así, porque la narración tiene más riqueza que no solo un punto subjetivo, pero lo vemos desde esos puntos de vista. Y esta segunda parte de la película, esta parte final de la película, en la que Carlos Santos, el vecino, es el protagonista, diríamos, y lo vemos desde su punto de vista, comprendemos, nos cierra muy bien todo lo que la película nos ha presentado, ¿no? Y entonces dices, qué tío tan malo, ¿no? Pero es que en el clímax final de la película, ese clímax final en el que vemos el zulo, en el que está metido, ¿no? En el que ha metido a sus víctimas, se nos presenta como un auténtico tío psicópata, frío, calculador, muy mala persona, es terriblemente mala persona. Pero es que además la peli está enriquecida con su mujer. El personaje de la mujer es extraordinario y la situación familiar que plantea es extraordinaria. La mujer es Eva Llorac, que es la protagonista de la gran película de Carlos Bermúdez, ¿Quién te cantará? No sé si la recuerdas. No. Estuvo en San Sebastián. ¿No es la que hacía de Pedroche en Cámara Café? ¿También? No. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que Eva Llorac la conocemos de esa película de Carlos Bermúdez, que era la protagonista, ¿Quién te cantará? Un peliculón. Se presentó en San Sebastián, yo creo que en el 2000, no creo, estoy seguro, en el 2018, porque fue el año que fui yo, y le dimos el premio que da la crítica de la Asociación de Informadores Cinematográficos a la mejor película, y entonces recuerdo bien, le hicimos una entrevista a Carlos Bermúdez y tal, y es Eva Llorac. Eva Llorac, que es una actriz estupenda, y en dos o tres escenas simplemente se plantea esa relación de dominio que tiene Carlos Santos con ella, ¿no? Una relación de dominio absoluto, en la que ella ha apartado a los hijos, que los tiene
viviendo en Vitoria, me parece que dicen, y tal, y que de ninguna manera quiere que vuelvan. ¿Por qué? Porque posiblemente haya habido abusos graves por su parte. Ella intuye, o sea, ella no sabe lo que pasa ahí abajo, pero lo intuye. Intuye, claro, ella sabe mucho. Ella, yo creo que no lo sabe, mejor dicho, sí lo sabe, pero hace como si no lo supiera. Me explico, sabe que ahí pasa algo chungo. Que hay al acceso a un zulo, que ahí su marido se mete y ella prefiere no saberlo, prefiere decir, mira, yo esto lo sé, pero prefiero hacer como si no lo supiera porque le tiene miedo, porque además sabe que si sus hijos vienen van a ser de nuevo víctimas y ella prefiere mantenerlos alejados. Entonces ella está en una situación de dominio, pero cuando llega el momento, Javi, en el que ella puede tomar partido y puede decir, bueno, pues delato a este hijo de puta y que lo hunda, no, su situación de dominio es tal que dice, no, le voy a apoyar. Yo creo que ella lo que hace ahí es decir, no puedo hacerle esto a mis hijos. No puedo hacer que mis hijos sepan el monstruo que tienen por padre. Y además aprovecha la posición de fuerza que le da para negociar con él una reordenación de su vida. Sí, exacto, hay una negociación, dices, vale, yo me callo, pero tú a partir de ahora yo puedo ir a ver a los niños. No traerlos a casa, sino ir a ver a los niños cuando quiera. O sea, que esa es su condición. Su condición es poder ver a sus hijos que viven fuera. O sea, que fíjate tú. Yo te digo, que creo que es lo que te decía antes, creo que es una elección artística, no es que esté mal o esté bien. Es que sí, porque funciona muy bien cuando ya sabes quién es Carlos Santos, cuando tiene que ir al coche a buscar algo, cuando no sé qué, y ya se está sintiendo agobiado. Incluso en Psicosis, ¿no? Cuando en Psicosis tienes a Norman Bates y el coche no termina de hundirse en el lago y tú dices, que se hunda. Y, ay, no sé si es el malo, el cabrón este. Entonces, tiene algo de eso la película, sí, y creo que él como actor, digo, no que la película fuese mejor, la película está bien como está probablemente. Yo le habría quitado un poco mi metraje a la primera parte, pero él como actor, te prometo que me parece que lo hace tan bien cuando se ve que si en vez de ser un resumen de lo que hace, hubiera sido un personaje más bueno de toda la película, yo te diría, este tío está de Goya. Mira, esto que dices de Hitchcock es muy curioso, pero al espectador siempre nos gusta que las cosas salgan bien, las hagan los malos o los buenos, pero que salgan bien, ¿no? O sea, nos molesta que las cosas salgan mal. O sea, que por ejemplo que uno, yo qué sé, la escena de tirar el coche que se va a hundir en el pantano y aquello no se hunde, pues nos molesta porque a ti te gusta que eso salga bien. O sea, que aunque sea el malo el que sea beneficiado, ¿no? Es muy curioso eso, pero eso es un sentimiento muy humano. O sea, que cuando uno le va a cortar la cabeza a alguien, te molesta que tenga que darle 12 hachazos. Dice, coño, claro, o sea, es muy curioso, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la película, además, hubiera sido otra si desde el principio la hubiéramos visto desde el punto de vista del psicópata. Totalmente diferente. Es elección artística, nada más. Y nos hubiera quitado el misterio de la niña, porque la niña es un personaje, ¿no? O sea, la niña es un personaje. Lo que pasa es que habría sufrido, te habría quitado el misterio del sentido, pero habría sufrido que se fuera viendo a la niña como mala cuando tú sabes que hay un pedazo de cabronazo ahí haciéndola al lío y volviendo loca a la madre. Entonces pierdes unas cosas y ganas otras. Por eso te decía, es una elección artística. Yo no te voy a decir qué película era la mejor, pero es una elección artística, y es que me parece muy interesante analizar esta película porque te da juego para debatir eso y las herramientas que utiliza el director para ir contándote la historia que en cada momento te quede, y cómo cambia el estilo también. Carlos Santos, si recuerdas, y en la última película de Garci, el detective protagonista del Crack, es Carlos Santos. Carlos Santos, que hace un magnífico papel de ese detective en el Madrid de los 70, ¿no? O sea que y que es muy buen actor. Lo que pasa es que, claro, es un actor que no ha tenido grandes papeles. ¿Sí? Ha hecho mucha comedia, ¿no? Sí, por ejemplo, en la película está El Test, está de la española, yo creo que salía también Carlos Santos, sí. ¿No? O sea que sí, lo que pasa es que nunca ha hecho grandes protagonistas. Yo creo que este es un papel, él lo hace muy bien, o sea que, porque
insisto, es ese personaje, el vecino ese del que nadie sospecha, porque es un tío que es un poco anodino, que no, físicamente muy correcto, correcto, pero no es gran cosa, no, es anodino, no es un tío ocurrente, no es un tío que llame la atención, no es físicamente muy potente. Además le tienes un poco tapado por la fogosidad del personaje de Eloy Azorín, es el otro vecino, creo que es. Sí. Que la fogosidad de Eloy Azorín, que al final, fíjate que sí que el personaje se acaba siendo terciario. Nada, es un personaje, es un figurante, es un figurante con diálogo, pero poco más. Pero le tapa a él y luego ya hace muy bien el cambio de decir, es que da miedo. Sí, que da miedo, claro que da miedo. Es que es muy malo el tío, es muy malo. Y entonces es una película que merece ser vista otra vez. Yo creo, yo voy a verla, yo ya lo tengo decidido, voy a verla otra vez cuando llegue a plataformas o a Veo Feroz. Cuando llegue a Veo Feroz, que nos llegará pues es una película que voy a volver a ver, o sea, que porque me interesa volver a ver y volver a ver cómo está estructurada. Luego la peli está muy bien dirigida, es una peli que pone muy bien la cámara, o sea, es una peli difícil de rodar porque hay gran parte de la película que está dentro de ese chalet, dentro de esa casa. Siempre rodar en espacios cerrados es complicado, ¿no? En espacios además un poco claustrofóbicos, porque la casa no deja de ser claustrofóbica desde el punto de vista que vas ahí tejiendo la red esa de tizas, no deja de ser, y rodar ahí es una cámara que además tan pronto se pone a la altura de la niña como se pone a altura de la madre, me explico, dando puntos de vista muy diferentes y que se mueve además por esos pasillos dentro de la casa, ¿no? Es una película además que de presupuesto muy bajo, porque se ha gastado es un chalet y los alrededores, no tiene más. Y el resultado, la productora es Poughkeepsie Films, o sea, Alex de la Iglesia, claro, Alex de la Iglesia está detrás de esto y además él hace de productor ejecutivo una película de Alex de la Iglesia, empieza los créditos, ¿no? Y yo, la verdad es que la peli tiene... Últimamente Alex de la Iglesia produce mejores películas que dirige, claro, porque lo de las 30 monedas, ¿verdad? Habría que... A mí 30 monedas me gusta, pero la de Venecia Frenia no me la acabé. Bueno, Venecia Frenia no, ¿verdad? Y 30 monedas es un poquito irregular, es una serie que hay algún capítulo muy flojo, ¿vale? O sea, muy de transición. Pero bueno, a mí me gustó también, ¿eh? Y Venecia Frenia tiene alguna cosa que yo valoro. Yo no la he acabado. No he podido terminarla. Pues no hace falta. No hace falta, porque todo lo que va a ocurrir al final ya es previsible, o sea que no hace falta. Pero fíjate tú que esta película tiene una buena dirección, Ignacio Tatay lo hace muy bien, a pesar de que sea la primera película, lo hace muy bien. Tiene una producción correcta, o sea, es una peli bien rodada, bien producida, y tiene un guión estupendo con Isabel Peña detrás, que yo creo que es un valor seguro dentro del cine español, y luego tiene buenos actores como Elena Naya, Pablo Molinero, que los dos están excelentes, y también Carlos Santos, que está estupendo, ¿eh? A mí me alegra que Isabel Peña se meta en este producto, porque gustándome como me gusta cuando colabora con Sorogoyen, a Sorogoyen le echo en falta, o me gustaría, no le echo en falta, que parece que lo estoy censurando, no. Me gustaría, Sorogoyen hace muy bien lo que hace, pero me gustaría que hiciera productos más de género a veces, a ver qué le saldría, sin esos tintes políticos o de crítica social que le mete él. Y me gusta que Isabel Peña haya hecho un producto más, eso, de género, ¿sabes? Puramente género. Bueno, pues llevamos hablando mucho ya de esta película, de Jaula, que es una película que a los dos nos ha gustado, que le hemos... ¿Tú qué nota le pondrías, Javi? Pues yo creo que le pondría un 6,5. ¿6,5 solo? 7. Ah, bueno. 6,5, 7. 7. Tendría que darle vuelta. Es una película que me parece que tiene valores muy interesantes, pero yo es que soy muy agarrado para las notas. Entonces, este año de lo mejor que he visto ha sido Black Phone y Nope, y les pondría un 8 a las dos. Yo le pongo un 8,20, porque a mí es una peli que me ha gustado mucho, que me ha parecido una peli muy redonda, con buena dirección, con buenos actores, con un guión excelente, y yo creo que además es una peli que
La pena a lo mejor que no vaya a tener, como decíamos en la primera parte del programa, que no vaya a tener la suficiente visibilidad y que posiblemente vaya a pasar desapercibida, pero es una película que yo creo que es muy valorable. Bueno, yo creo que esta sección de spoiler total la hemos agotado totalmente con Jaula. Agradecer a nuestro público que nos vean cada semana, agradecer por supuesto a Javi Pastrana su maestría, su sabiduría, su buen hacer, y despedirnos una semana más. Quedaremos la semana que viene. Muchos besos, muchas gracias, aquí en Centauros de la Alcarria. Y recuerden compartir, like, comentar. Manita, gusta, todo eso que decimos y tal. ¿Por qué? Porque nos gusta tener interacción con el público. Saber, ¿no?, que están gusta ahí. Saber que están ahí y que bueno, que agradamos a alguien, ¿no? Bueno, lo he dicho, nos vemos la semana que viene en Centauros de la Alcarria.